Hola, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía. Ha pasado un fin de semana con mucha información política, en particular en el Frente Amplio, plenario que aceptó la renuncia de Mónica Xavier. Sobre eso vamos a conversar con uno de los sectores que ha promovido justamente este cambio, el MPP. En instantes entrevistamos al senador Ernesto Agassi sobre eso y sobre el funcionamiento del gobierno. También en el programa de hoy conversaremos con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, con Ricardo Reilly, entre otras cosas porque se hizo el lanzamiento de la Expo Prado en esta nueva edición, pero también vamos a hablar sobre la sequía, sobre las dificultades en la producción y también sobre el abigeato, algo que le preocupa por estas horas al gobierno, que dice hay organizaciones detrás de este delito. También sobre el final de nuestro programa conversaremos sobre la investigadora de ANCAP, los primeros pasos y el rol de la oposición. ¿Qué dice el Partido Independiente? Vamos a conversar con su presidente, con el senador Pablo Mieres, sobre eso y también sobre su postura como opositor dentro de la Cámara Alta y los pedidos de informes que no han tenido respuestas por parte del Poder Ejecutivo. Sobre eso conversaremos con Mieres sobre el final de nuestro programa de hoy. Y a eso el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, buenas noches. Mucho hemos hablado en las últimas horas, luego de la aparición del video en subrayado, sobre la situación que se generó en el hogar Ceprilli, el accionar de los representantes del sindicato del INAU que estaban allí reunidos en asamblea. ¿Qué ha pasado con los adolescentes desde ese momento? Y bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos, 3 días después de este incidente, estuvo recorriendo las instalaciones del Ceprilli, estuvo entrevistándose con algunos de los jóvenes que aparecen en las imágenes y de hecho estuvo ampliando una denuncia en esta jornada que fue presentada al respecto. Vamos a hablar con Juan Faropa, representante y miembro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, para conocer su posición al respecto. ¿Qué ha pasado con esta denuncia? ¿Cuántas denuncias llegan de este tipo a la Institución Nacional de Derechos Humanos? ¿Es demasiado el abuso que hay sobre los adolescentes infractores? De todo esto vamos a hablar con él. Bien. Recibo también con mucho gusto a Daniel Rodríguez. Dani. Hola Alfredo, ¿qué tal? También para Danilo, el saludo para todos. Vamos a hablar de una reunión que hizo Daniel Martínez con su equipo fuera de Montevideo para empezar a coordinar cosas. Tiene que ver con el futuro de la Intendencia. Se estuvo analizando el presupuesto que se va a formar, las prioridades. Se estuvieron viendo encuestas de opinión pública para saber cuáles son las fortalezas de la Intendencia y cuáles son las debilidades o aquellas áreas más críticas de parte de la población. También el intendente busca coordinar cosas y que los directores conozcan las funciones de sus compañeros para hacer más efectivo el gasto y que no haya superposición de tareas. Una serie de iniciativas que tienen que ver con la gestión de Montevideo que se sabe tiene poco margen de maniobra para fallar y por eso estaremos analizando este primer encuentro de planificación de la Administración de Montevideo. Amigos, bueno, la mesa está servida y en nuestra mesa principal recibimos ya con mucho gusto, como les decíamos, al senador Ernesto Agassi, que nos acompaña gentilmente esta noche. Senador, bueno, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Bien, no, por favor, es un gusto. Bueno, una primera evaluación, el resultado del plenario. Se terminó votando la salida, la aceptación de la renuncia de la senadora Xavier y ha generado muchos cuestionamientos a nivel de la interna del Frente. ¿Cómo lo están viendo desde el MPP? En realidad, el mandato de Mónica había terminado en febrero. Un plenario del Frente prolongó este periodo hasta después de las internas. Por estatuto en el Frente Amplio el presidente dura 30 meses y en este caso, como había elecciones internas, eso se prorrogó, pero fue un fenómeno natural. Estatutariamente está establecido cuál es el periodo de vigencia de la presidencia, así que fue algo natural que se terminara el periodo de la presidencia. Yo creo que ni siquiera la compañera Mónica tenía que presentar renuncia. Había terminado el periodo de mandato. Entre las reacciones, bueno, ayer mismo se conocían a través de los informativos de televisión, algunas como por ejemplo la del ex vicepresidente, o uno de los vicepresidentes que tenía al frente, el senador Rafael Michelini. Yo le invito a escuchar muy brevemente algunos de los conceptos que manejaba el senador del Nuevo Espacio. Véalo. Nosotros aspiramos que de aquí al cuarto intermedio, sobre todo los sectores políticos, reflexionen para que la torpeza política no se vuelva un atropello, que en definitiva tire todas las confianzas y la fraternidad del Frente Amplio al tacho. El senador Michelini habla de torpezas. Sí, lo que pasa que la moción que él votó tuvo solo el 40% de apoyo en el plenario y él quedó desubicado, pero
Rafael es un muy buen compañero y pasadas algunas horas él se va a sentar y va a entender lo que el plenario dijo. El plenario dijo que se terminó el periodo de la presidencia de Mónica y que hay que empezar un periodo diferente. La próxima elección de presidente va a ser el año que viene, así que ahora tenemos que solucionar un periodo de transición como tantas veces ha sucedido en el Frente Amplio. Acá no hubo ninguna cosa fuera de lo que ha pasado. Me acuerdo cuando renunció Sereñi, cuando renunció Tabaré Vázquez, estas cosas suceden en los partidos políticos. Sí, hubo reacciones también señalando que fue un golpe de Estado, se decía, así de simple y duro. Por ejemplo, recuerdo a Pesteguía decirlo, que 85 votos le ganaron a cientos de miles, decía, por ejemplo, también el viceministro de Economía. ¿Ustedes esperaban reacciones de este tenor? No, son absolutamente injustificadas. No tienen ningún asidero. Me llama la atención que esta persona que mencionaste reaccionen así cuando sus sectores políticos, en la discusión formal donde se adoptaron las resoluciones, no lo dijeron. Me parece que el Twitter es medio peligroso porque permite que cualquiera diga cualquier cosa en cualquier momento. Una vida organizada nos tiene que llevar por carriles más comprensivos y más democráticos. El Partido Socialista no dijo eso que dijo Pesteguía. Y el Frente Libre Sereñi nos dijo las cosas que dice Michelini, por favor. Creo que vamos a tenernos al funcionamiento estable que precisa el Frente Amplio. En realidad, ahora tenemos que solucionar este periodo de transición. El Frente tiene organismos naturales para hacerse cargo de la conducción, tiene su mesa política nacional, tiene su secretariado. Quizás lleguemos a un acuerdo de cómo conformar un pequeño número de compañeros que conduzca al Frente, pero yo le quiero quitar dramatismo. ¿Cómo fue el mecanismo por el cual en el Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Colorado se pasó de la presidencia que tenía a la presidencia que asumió después? Nadie le llamó mucho la atención, ni siquiera quién lo propuso, cómo se resolvió. Los partidos tienen su mecanismo de resolver las cosas. Está bien, el Frente es el partido que está gobernando el país, tiene algunas particularidades, es un frente y es un movimiento, quizá muchas veces queda expuesto por opiniones desacertadas como esta que dijo Rafael, por no aceptar que su propuesta es la que quedó en minoría, y bueno, ¿y qué le va a hacer? Nosotros muchas veces también tuvimos minoría en la interna Frente Amplista. Lo vamos a resolver sin mayor problema. ¿Hay fraternidad como para poder hacerlo? Sí, sin ninguna duda. Hay una fraternidad que tuvimos para ganar las elecciones, para gobernar por tercer periodo consecutivo. Nos une el proyecto. Bien, y yendo al fondo, el MPP en particular no cuestiona la gestión de Xavier. Y en ese sentido, y teniendo en cuenta justamente que uno de los elementos que se tenían era, bueno, si tenía la capacidad para tener la doble función de senadora y conductora del Frente Amplio. Si hasta ahora ustedes tienen una aceptación a lo que es su gestión, ¿por qué no dejar hasta el 2016? Primero, el plenario resolvió otra cosa que no ha sido suficientemente divulgado, que es reconocerle a la compañera Mónica el esfuerzo que hizo. Ella renunció al Senado para ser la presidenta del Frente Amplio y tuvo un periodo de presidencia pautada por la construcción del programa para el tercer gobierno Frente Amplista y por las elecciones nacionales y departamentales. El plenario nacional fui yo el primero que hablé de esto, proponiendo una moción de reconocimiento a la compañía. En el Frente Amplio no nos agradecemos, reconocemos el esfuerzo militante, el compromiso y la democracia en la acción, y eso lo resolvió el plenario porque Mónica tuvo un desempeño muy bueno en su periodo, porque se dedicó a ser la presidenta del Frente Amplio. Ahora, después ella eligió y pidió autorización, y el plenario le aceptó que se presentara como senadora y que asumiera su cargo como senadora. Ahora es senadora de la República. Nosotros tenemos que encontrar una manera de jerarquizar, como se jerarquizó en el periodo de Mónica, la presidencia del Frente, con compañeros que ejerzan la presidencia del Frente y que no chiflen ni comen gofio al mismo tiempo. Para este periodo de transición, hasta el 2016, cuando se den las elecciones, el MPP, usted decía, un pequeño grupo que ayude a conducir el destino de la fuerza, ¿en qué está pensando? Primero, no poner ningún compañero del MPP en ese grupo. Eso es una definición que tomamos. Porque ese pequeño grupo no puede ser un grupo de representantes de, tiene que ser un grupo que dé en el accionar de todos los días la confianza en el proyecto Frente Amplista en su conjunto. Y hay compañeros Frente Amplistas que no militan en ninguno de los sectores, que son reconocidos por los Frente Amplistas y que pueden ser los que
encabecen un periodo de transición con la roja, azul y blanca, y no representando al sector este o al sector aquel. No es una estructura para dirimir diferencias internas, es una estructura para superar hacia el proyecto Frente Amplio. Estamos hablando de figuras independientes. Sí. Ajá. El mismo concepto, supongo, es el que manejan para cuando se dé la elección. Sí. Están pensando en una figura independiente. Sí, ya lo habíamos pensado en la elección pasada, pero nosotros fracasamos, no conseguimos a alguien para proponer, y al final fui yo el candidato. Pero fui un candidato por defecto, no por mérito, porque no pudimos plasmar la idea política que habíamos tenido. No nos pareció bien que en la elección hayan pujado entre sí compañeros de distintos grupos políticos. Eso no hace a la historia del Frente Amplio, a la presidencia de Sereña, el origen Frente Amplista. Vamos a ver si lo podemos, si mejoramos y en la próxima contienda electoral lo logramos. Le pregunto, ¿ya tienen los nombres? Usted no me lo va a decir obviamente, pero sí le voy a preguntar por un trascendido, porque se ha dicho, por ejemplo, que el doctor Marcos Carámbula sería uno de los eventuales, o una de las eventuales figuras que el MPP impulsaría. No tenemos ningún nombre para impulsar, esa negociación se va a hacer esta semana. Esta semana comienza la negociación. Sí. Bien. ¿Usted cree, senador, que de alguna manera el Frente Amplio, si no soluciona adecuadamente, por llamar de alguna manera, esta instancia, corre el peligro de poco a poco ir perdiendo el peso que necesita tener como partido en gobierno? De alguna manera, algo que le pasó al Partido Colorado en su momento, que terminó siendo fagocitado por el gobierno del Partido Colorado. Pero no por esto. Puede tener una presidencia muy exitosa e igual convertirse en un partido cuya única preocupación es gobernar. Un partido cuya única preocupación es gobernar. El día que no le toca gobernar se queda sin objetivo. El partido es para otra cosa. Es para formar sus militantes, para analizar la realidad nacional, es para organizar el compromiso, para hacer los programas. No es una estructura para gobernar. Nosotros concebimos que una cosa es el gobierno, otra cosa son los partidos y otra cosa son las organizaciones de la sociedad. Cada una tiene su lógica. Por eso nosotros no vemos bien que quien presida el Frente Amplio tenga un cargo de gobierno, porque son círculos de distinta naturaleza, las organizaciones sociales, el gobierno y las organizaciones políticas. ¿Y usted cree que el Frente está cayendo en ese error? Independientemente de esto de que por esta circunstancia por ahora Mónica Soler estaba en las dos canchas, digamos. No está cayendo en eso, pero siempre es un riesgo para quien gobierna, porque quien gobierna tiene la mejor intención, todos los partidos, el Partido Colorado, el Partido Nacional también, tiene la intención de hacer todos los esfuerzos para llevar adelante su programa. Y se puede concebir y de a poco construir en una fuerza para gobernar. Y en realidad, lo de gobernar le compete al gobierno. Nosotros tuvimos al presidente Mujica en el gobierno, que es de nuestro sector político. Ahora, cuando él es presidente, hace las cosas que el aparato de gobierno le permite. Hay distintos ministros, hay distintas categorías de funcionarios, distintas limitaciones jurídicas, hará lo que puede, pero el partido político es una cosa diferente, no es el gobierno. El partido es el partido, el gobierno es el gobierno. Ese es el motivo por el cual a nosotros nos parece que hay que mantener una saludable independencia de cada uno de estos sectores a los que yo mencioné. Bien, senador, le quiero preguntar por otros aspectos, a ya varios meses de la gestión de Tabaré Vázquez. Hay quienes dicen que hay ruidos de comunicación entre la bancada y el Poder Ejecutivo. ¿Usted cree que es así? ¿Se han enterado de cosas por la prensa, como han dicho algunos dirigentes del MPP incluso? No, hubieron algunas cosas, sí, pero no porque nos enteramos lo de la bancada, porque se enteró el Uruguay. Un día el Poder Ejecutivo dijo cómo eran las pautas salariales. Bueno, me parece que el Poder Ejecutivo debe mejorar su comunicación con los distintos actores. En realidad con la oposición la ha privilegiado, porque cada vez que manda una serie de proyectos de ley se reúne con la oposición y se los muestra para que vayan tomando posición, lo cual está muy bien. Organizar una política comunicacional del gobierno es una cosa compleja. Hay que considerar a los compañeros de su propio partido, a los de la oposición, a la opinión pública en general. Yo no soy crítico en eso porque me doy cuenta de la enormidad de la tarea, pero al fin y al cabo, el que no se equivoca porque no hace nada. Pero le gustaría que hubiera de alguna manera, algo más fluido en la comunicación desde el Ejecutivo hacia la bancada oficialista. No, yo no lo generalizo así, porque hay áreas del gobierno con las que tenemos buena comunicación, capaz que porque vinieron proyectos de ley y nos reunimos con los responsables y discutimos las cosas. Hay áreas del Ejecutivo con el que tenemos menos comunicación. No hago un razonamiento genérico,
Por ejemplo, en el área de la salud pública estamos teniendo buena comunicación, porque yo trabajo en la Comisión de Salud, eso sí. Hay otras áreas, el Ministerio de Economía está absolutamente metido en organizar el presupuesto para los próximos 5 años, cosa de locos. Somos de los únicos países en el mundo que todavía quedan. Imagínense que para hacer el presupuesto del 2020, uno se tiene que imaginar cómo va a ser el mundo en el 2020. Bueno, los compañeros están todos trabajando ahí, nosotros a veces tenemos cosas que tienen que ver con economía, pero no lo vamos a estar embromando en este momento que están haciendo eso, ¿no? Con agricultura hemos tenido que le puedo decir cada una de las áreas de las que yo más o menos conozco. En una, por razones objetivas, estamos teniendo menos contacto, porque no han venido proyectos de ley, en otros tenemos mejor contacto. No hago un razonamiento genérico de que mal o bien o más o menos. Bien. Que según. ¿Le molesta, senador, cuando se señala el poder que tiene la bancada del MPP y que se le indique al sector el manejo que pueda llegar a hacer con ese poder cuando se discuta, por ejemplo, el presupuesto? Me molesta, sí, porque eso supone que nosotros tenemos una intención que no es la de la construcción frente amplista. Me molesta y me duele, porque es una acusación sin fundamento. Siempre hemos puesto toda la fuerza que tenemos en favor del triunfo del Frente Amplio y del éxito en la gestión. Sabe que esos cuestionamientos a veces llegan desde la propia interna del Frente, sí, ¿no? Sí, que hay gente que a veces se pone medio celosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos demasiada fuerza, pero tienen que pensar por qué ellos no tienen fuerza. Es muy simple. La investigadora de ANCAP, hay por allí, el Partido Nacional dice, si no hay presunción de irregularidades, ¿qué es lo que se va a investigar entonces? Lo que ellos denunciaron. Claro, pero ellos dicen que debe haber efectivamente una presunción de irregularidad para investigar algo. ¿Qué quiere decir irregularidad? Presunta irregularidad, dicen ellos. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, no sé, algún elemento que no esté ajustado a derecho, por ejemplo. Yo soy el invitado y yo no lo voy a interrogar a usted. En realidad, el miembro denunciante puso la definición de irregularidad de la Real Academia. Eso no es lo que va. Irregularidad en el sentido jurídico de la ley de comisiones parlamentarias quiere decir que el administrador fue más allá de lo que la norma le permite. Si va más allá de lo que la ley le permite, es una ilegalidad. Si va más allá de lo que la norma le permite, puede ser una irregularidad, aunque no sea ilegal. Para nosotros no está demostrado que haya habido decisiones que van más allá de lo que las normas permiten, ni más allá de lo que las leyes exigen. Por eso lo decimos nosotros. Nosotros lo decimos con precisión jurídica, eso, yo lo dije en sala, pero lo que nadie puede garantir, si se hace una comisión investigadora, es que esas cosas no puedan surgir durante la investigación. Si surge durante la investigación, vamos a ver qué curso le damos. Bien, ¿y qué quiere el Frente Amplio investigar entre el 2000 y el 2005? Nosotros queremos investigar todos los temas que fueron planteados entre el 2000 y el 2015. Para nosotros empezar en el 2015, en el 2005 hasta el 2015, es tomar solo los años en los que nosotros fuimos gobierno, que son los años en los que empezó la transformación estructural de ANCAP. Porque las decisiones que se tomaron en el 2005 venían de las gestiones anteriores y queremos entenderlas. Por ejemplo, una cosa que yo me acuerdo, ahora veremos cuando se llegue a ese punto en la investigadora, porque no tengo la suficiente información como para afirmarlo, es que ANCAP en el 2005 tuvo que hacerse cargo de pagar unas deudas muy grandes que no tenían muy claro de dónde venían los directores nuevos. Y tuvieron que ponerse a investigar eso. ¿De dónde venían? Toda una situación negativa de antes que tuvo que hacer frente a la nueva administración para después remontar esa situación. Por eso, yo digo, no se puede empezar en el 2005 con la nueva administración. Hay que empezar un poco antes para entender el devenir de toda la empresa. ¿Cree que la oposición quiere desestabilizar al Frente con esto, apuntando a dos figuras que son importantes, supongo, para la coalición de izquierda y con proyección, como son Sendik y Martínez? El Parlamento es un ámbito político. Todas las cosas que hacemos en el Parlamento tienen un objetivo político, y eso no está mal. Y si la oposición quiere criticar al gobierno y a los dirigentes políticos del gobierno, está bien que lo haga, porque para eso existe el Parlamento. Si no, sería como el Tribunal de Cuentas, que haría todo muy fríamente. No, está bien que lo haga. Vamos a ver qué es lo que se demuestra. En este ente, que cuando nosotros llegamos al gobierno facturaba 1.200 millones de dólares y que ahora factura casi 4.000. Vamos a ver. Este ente se cambió la matriz energética, este ente cambió las inversiones que se han hecho, cambió hasta el azufre que hay en el aire de Montevideo.
Y vamos a ver si se puede demostrar que eso tiene lados negativos y tiene lados positivos y qué balance hacemos. Me quedan 30 segundos y le quiero preguntar su opinión sobre la reacción que tuvo el PIT-CNT ante los hechos conocidos en el CEPRILI y el CIRPA. Yo no estuve muy al tanto de todas las declaraciones minuto a minuto como quizás estuvo usted. A mí me parece que lo que pasó fue muy triste. Para mí es una cosa gravísima. Fue que jóvenes infractores detenidos en un establecimiento que ha tenido inversiones importantes, yo estuve en la inauguración, que tiene algún defecto arquitectónico, porque esa tapa en el medio del patio, no sé a qué arquitecto se le ocurrió poner una tapa que se pueda levantar ahí, pero que es un establecimiento muy bueno, que no hayan estado custodiados como corresponde por los funcionarios que cobran el sueldo para custodiarlo durante tanto tiempo, que permitió que sucedan esas cosas originalmente. Eso para mí es injustificable. Porque la gente que no estaba ahí cuidándolo estaba cobrando el sueldo, no sé qué es lo que estaban haciendo en ese momento. Ahora, las cuestiones que sucedieron después, la actitud represiva y infundada, el Frente Amplio emitió una declaración, la consideramos muy negativa, tiene que aplicársele a eso todo el peso de la ley, y apoyamos a las autoridades del CIRPA en todas las medidas administrativas y frente a la justicia que ha tomado. Senador, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted. Amigos, hacemos la primera pausa, volvemos enseguida con más Entre Líneas.